Hola, buenos días hermanos. Eh, Le doy gracias al Señor por este tiempo, gracias al Señor porque podemos buscarle en este día, porque ha sido un tiempo especial. Y ahora quiero compartir con ustedes en el día de hoy la palabra del Señor. Así que les pido que podamos, para comenzar, podamos inclinar nuestros rostros, podamos disponer nuestro corazón delante de Dios para poder meditar en su palabra. Señor, yo te doy gracias, Padre, por este día. Gracias, Señor, porque tú eres bueno con nosotros, porque tú nos das este tiempo, Señor, para poder meditar en tu palabra, a pesar de que no podemos juntarnos, reunirnos, Señor, en el templo. Pero, Señor, tú has sido bueno, Señor, y a pesar de todo, tú también tienes palabras, Señor, para nosotros. Podemos buscarte, Señor, en libertad. Y yo te doy gracias por eso, Señor. Yo te quiero pedir, disponer mi vida en esta hora, Señor, y pedir, Señor, que tú estés conmigo en esta hora, que tu Espíritu Santo, Padre, pueda estar eh, enseñándonos, Señor, pueda estar mostrando, Señor, tu palabra, dándonos claridad, Señor, dándonos luz, Señor, para poder comprenderla y para poder interiorizarla, Señor, en nuestra vida. Te pido que tú nos cambies, Señor, que tú nos transformes, Padre, y que tú nos enseñes, Señor, a caminar contigo, a buscar tu voluntad, Señor, en nuestras vidas, Padre Santo. Me dispongo en tus manos en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, en esta mañana vamos a estar meditando en el libro de Jeremías, ¿ya? Y quiero lanzar una pregunta para comenzar respecto a cómo, en realidad es el tema que vamos a estar abordando en esta mañana. Y quiero lanzar esta pregunta para que usted la medite durante la reflexión y para que usted también se la lleve consigo y pueda meditarla en sus momentos de oración, de búsqueda después de que ocurra este tiempo. Y dice así: ¿en qué o en quién está depositando su confianza? ¿En qué o en quién está depositando su confianza? Ahora vamos al libro de Jeremías. Ya vamos a estar reflexionando en Jeremías capítulo 17, versículos del 5 al 9. Y dice así: Así ha dicho Jehová: maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama, zarza en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conoce? Ese es el pasaje que vamos a estar meditando en el día de hoy. Y para comenzar quisiera contextualizar un poco este pasaje y este libro, ¿ya? Para comenzar, Jeremías en primera instancia fue un sacerdote de la tribu de Benjamín. Él fue llamado a ser profeta de Dios cuando era muy joven, alrededor de los 20 años. Dios lo llamó para que sea su profeta. Jeremías se le dice que fue un profeta llorón, porque Jeremías sufrió mucho por la profecía que tenía que dar al pueblo. Jeremías fue un profeta del pre y post exilio. Él comenzó su ministerio antes de que Judá se fuera al exilio en Babilonia. Pero también él vivió ese exilio y también fue deportado. Él vio y vivió todo el proceso previo al juicio de Dios a su pueblo, que en este caso era el reino de Judá. Como les decía, él fue rechazado en su generación y también fue testigo de este cumplimiento de su profecía. Eso para contextualizar un poco la historia
antes de ir en sí a la palabra, ¿ya? Para ver quién era Jeremías. Y también para aclarar este texto, vamos a ir también a algunos pasajes del mismo libro de Jeremías que nos ayudan, nos enseñan a poder ver la condición en la cual se encontraba el pueblo y por qué Dios estaba profetizando o qué estaba profetizando el Señor a través de Jeremías. En primer lugar, podemos ver cuál era el pecado que tenía el pueblo. Y el pecado de Judá lo podemos ver en el pasaje de Jeremías 1:16. Y dice, y a causa de toda su maldad, proferiré mis juicios contra los que me dejaron, e incensaron a dioses extraños, y la obra de sus manos adoraron. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces, ¿cuál era el pecado del pueblo según estos pasajes? Primero, el pueblo se había apartado de Dios y había seguido a dioses extraños. Habían adorado a otros dioses y por tanto, obviamente, habían dejado a Dios de lado. Ahora, eso es lo que decía el Señor al pueblo. Pero ¿cuál era la actitud del corazón del pueblo? ¿Ya? Porque por un lado estaba el Señor hablando, pero por otro lado, ¿qué era lo que decía el pueblo de sí mismo? O de esto que estaba diciendo Dios, de este pecado que les estaba declarando. Y dice así, Jeremías 6:16 dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron el pueblo, no andaremos. Es decir, el pueblo no reconocía su pecado, no reconocía que el Señor estaba teniendo la razón. Jeremías 16, del 10 al 11 dice, y acontecerá que cuando anuncies a este pueblo todas estas cosas, es decir, el juicio, todas las palabras que Dios le quería decir a su pueblo, te dirán ellos, ¿por qué anuncia Jehová contra nosotros todo este mal tan grande? ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro que hemos cometido contra Jehová nuestro Dios? Entonces les dirás, porque vuestros padres me dejaron, dice Jehová, y anduvieron en pos de dioses ajenos, y los sirvieron, y ante ellos se postraron, y me dejaron a mí, y no guardaron mi ley. Este pasaje también nos muestra la actitud del pueblo, la indiferencia que tenía Judá acerca de Dios, acerca de las palabras de Dios. ¿Qué maldad es la nuestra o qué pecado es el nuestro? Es decir, ellos no reconocían su pecado. Ellos eran totalmente indiferentes a las palabras de Dios a través de Jeremías. Mantenían una actitud indiferente y de rebeldía con Dios. Según ellos, Jehová era su Dios. ¿Pero qué dice Dios de ellos? Dios decía que ellos tenían dioses extraños, que tenían dioses falsos a quienes servían. Y ahora, ¿cuáles son las palabras o las advertencias de Dios a su pueblo? ¿O qué era lo que el Señor esperaba de Judá? Jeremías 6:8 dice, corrígete, Jerusalén, para que no se aparte mi alma de ti, para que no te convierta en desierto, en tierra inhabitada. Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. El Señor le estaba advirtiendo a su pueblo que si no se volvía a Él, que si no corregía su conducta, su corazón, si ellos no dejaban esta idolatría que estaban teniendo, el Señor se iba a apartar de ellos.
y ellos se iban a convertir en tierra seca, sin fruto. Dios se iba a apartar de ellos. Ahora, el juicio de Dios contra Judá, ¿cuál era? Jeremías 14:12 dice, cuando ayunen, yo no oiré su clamor. Es decir, ya habían llegado a tal punto que el Señor, de tanto que les había advertido, y ellos no hacían caso, llegaron a este punto. Jeremías 14:12, cuando ayunen, yo no oiré su clamor, y cuando ofrezcan holocausto y ofrenda, no lo aceptaré, sino que los consumiré con espada, con hambre y con pestilencia. El Señor ya estaba decretando juicio contra Judá, juicio contra su pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo se encontraba en plena apostasía. El pueblo se había apartado de Dios y se había ido en pos de otros dioses. Dios de esta manera estaba juzgando a su pueblo porque no se quería arrepentir. En palabras sencillas. Ahora, volviendo al pasaje inicial que leímos de Jeremías 17, de 5 al 9, vamos a ir tomando por pasajes y vamos a comenzar con Jeremías 17 del 5 al 6. Ese es el contexto en el cual nos encontramos. Encontramos este libro de Jeremías en pleno juicio de Dios contra su pueblo. Entonces, Jeremías 17, 5 y 6 dice, así ha dicho Jehová, maldito al varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama es zarza, en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Aquí vemos la palabra maldito. Maldito significa condenado, apartado, separado. Como decíamos, el pueblo estaba confiando en dioses falsos. Y aparte de eso también el pueblo confiaba en el hombre, confiaba en las alianzas políticas que podía tener con otros pueblos, con otras naciones. Muchas veces el Señor le reclamó a Israel que ellos confiaban más en otros reyes, que ellos confiaban más haciendo uniones con otros políticos, confiaban más en eso para resguardarse de la guerra, para que no les ganaran, confiaban en otras naciones, más que en Dios. Pero ¿qué pasaba? Que cuando confiaban más en el hombre, dejaban de confiar en Dios. Cuando confiaban en el hombre, dejaban de confiar en Dios. Estos dioses falsos que estamos hablando, como su nombre dice, son falsos. Eran creados por el mismo hombre. Eran los dioses de las naciones vecinas de Israel. Dios había advertido a su pueblo que iba a pasar esto. De hecho, en Éxodo 20, ahora vamos a leer eso, Éxodo 20 dice que el primer mandamiento que el Señor le deja a su pueblo es que no tendría dioses ajenos delante de él. Vamos a Éxodo 20, del 1 al 3. Dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Israel conocía estas palabras. Estas palabras habían sido entregadas a sus antepasados. Estas palabras habían sido entregadas por Moisés al pueblo de Israel. Ellos conocían estas palabras. Israel había sido escogido por Dios para conocerle.
para recibir su palabra. Dios le había regalado su ley para que ellos sean un pueblo santo, un pueblo apartado de todas las naciones de la tierra. Israel debía estar al servicio del Señor. Ese había sido su llamado. Dios lo había escogido. Lo había sacado de Egipto, como dice allí, de casa de servidumbre, para que pudieran conocer a Dios, para poder adorar a Dios. Ellos habían sido apartados de todas las naciones de la tierra. Éxodo 34, del 12 al 15 dice, que también tiene que ver con esto, guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificios a sus dioses, y te invitarán y comerás de sus sacrificios. El Señor ya les había advertido a su pueblo lo que iba a pasar. Por un lado, el Señor ya les había advertido o les había enseñado en realidad que Él era el único Dios. Él era su único Dios. Él era el único Dios verdadero. Y por otro lado, también le había advertido a su pueblo que tuviera cuidado de hacer alianza con los moradores, que ahí seguimos, moradores de la tierra, o hacer alianza con otras naciones. ¿Por qué? Porque eso desviaría su corazón a dioses falsos, a dioses extraños. Pero ¿qué había pasado? El pueblo había desobedecido y por eso Dios lo estaba juzgando. El pueblo de Israel se había vuelto árido y sin fruto para Dios porque se habían apartado de Dios. Habían empezado a confiar en las fuerzas humanas, en los dioses falsos y se habían apartado de Dios. Pero en contraste, Jeremías 17, 7 y 8 dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Este pasaje nos lleva a otro pasaje de la Escritura. Podemos hacer la asociación con el pasaje de Salmos, el primer Salmo. Salmo 1, del 1 al 4 dice, bienaventurado también el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Se repite, se repite la idea. La palabra bendito, bienaventurado, significa feliz, dichoso. Significa que aquel que confía en el Señor estará seguro, firme, y a pesar de que puedan venir dificultades, podrá superar estas dificultades porque va a estar tomado de la mano de Dios. Aquel que confía en Dios no dejará de dar fruto y va a ser próspero y le va a ir bien. Tenemos muchos pasajes también que hablan de esto, de la confianza en el Señor, de las consecuencias de confiar en Dios. Tenemos el Salmo 4. En el Salmo 4:8 dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 28:7 dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón
y con mi cántico le alabaré. El Salmo 31:19. Cuán grande es tu bondad, que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti, delante de los hijos de los hombres. Nahum 1:7. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Y así podemos seguir mencionando muchos pasajes que nos hablan de, de la confianza en el Señor, que nos hablan acerca del fruto que tiene el que confía en el Señor. Solo Dios, hermanos, es digno de toda nuestra confianza. Solo en Él podemos confiar. No hay ninguna otra persona o cosa que nos pueda dar la seguridad que el Señor nos quiere dar y nos puede dar. No hay nada. Continuando con la reflexión, podemos ver que existen dos tipos de personas. Aquellas que confían en algo o alguien que no es Dios y los que confían en Dios. Aquellos que confían en cualquier cosa y aquellos que confían en Dios. Aquellos que confían en cualquier cosa antes que en Dios, antes que Dios, son idólatras, según lo que sale en la palabra. Dios le recriminaba a su pueblo que ellos estaban sirviendo a dioses falsos, que no le estaban sirviendo a Él. Tal como el Señor le advirtió a su pueblo que no debía tener otros dioses delante de Él, así también el Señor nos enseña en este momento, del día de hoy, que todo aquello que ocupa el lugar de Dios, todo aquello en lo cual nosotros depositamos nuestra confianza, son ídolos o es un ídolo. Cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios es un ídolo. Puede ser nuestro dinero, puede ser nuestro trabajo, nuestra riqueza, nuestra familia, nuestra salud, nosotros mismos, nuestro orgullo, nuestras propias capacidades, todo aquello en lo cual ponemos nuestra confianza, en lo cual dejamos que sea lo primero en nuestra vida, es un ídolo. Antes, si esto está antes que Dios. El Señor quiere ocupar el primer lugar. El Señor quiere que confiemos en Él en primer lugar nuestra vida, que depositemos nuestra fe completamente en Él. Proverbios 3:5-8 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Con ese pasaje, quedémonos. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Dios quiere ser nuestra única fuente de confianza, hermanos. Todo va a desaparecer en algún momento. Actualmente nos encontramos en una crisis, pero esta crisis no es solo sanitaria. Ha removido toda nuestra vida. Nos ha cambiado, nos ha dado vuelta de un día para otro. Nos ha hecho ver que somos débiles, que somos frágiles, que nada está asegurado. Algo que vemos tan microscópico como un virus nos dio vuelta de la noche a la mañana. Nadie vio venir esto, creo que nadie lo imaginó. Incluso nadie había vivido una etapa así de crisis en nuestro tiempo. Esto, más allá de una crisis sanitaria, nos ha producido una crisis social, económica, política. O sea, hay mucha mezcla en esta crisis que estamos pasando. Pero aún así, a pesar de que esto nunca lo habíamos vivido,
los que confían en el Señor pueden estar seguros. Los que confían en el Señor no serán conmovidos y no serán avergonzados. Eso dice su palabra. Salmo 125:1 dice, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Entonces, para finalizar el último pasaje, el último versículo que leí al principio, y es Jeremías 17:9, dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto está ligado a la primera parte que leí de aquel hombre que no confiaba en el Señor y aquel hombre que confiaba en el Señor. Esta es la parte final. Es como, sí, es como la parte final. ¿Y qué quiere decir esto? En el fondo, este último pasaje, nos dice que no podemos confiar en nosotros mismos. Nuestra condición de pecadores distorsiona nuestra perspectiva de las cosas. Por eso Dios nos enseña a confiar solo en Él. Cuando confiamos en nosotros mismos nos apartamos de Dios. Por eso el Señor nos dice, bendito el varón que confía en Dios. Solamente, bendito el varón que confía en Dios. Y nuevamente le hago la pregunta, hermano, para dejársela allí. ¿En qué o en quién estamos depositando nuestra confianza en este tiempo? ¿En qué o en quién estamos depositando nuestra confianza? Para ir finalizando, podemos ver que lo que estamos pasando ha removido nuestro mundo, ha removido el mundo entero. Estamos pasando por una crisis que nunca habíamos experimentado, algo totalmente nuevo, totalmente distinto, que sabemos que quizás en harto tiempo más no vamos a poder ser o llegar a la normalidad, como le han llamado una nueva normalidad. Pero como veíamos, nosotros en este tiempo, ¿en qué o en quién estamos depositando nuestra confianza? ¿Cómo nos pilló esta crisis? ¿Confiando en Dios o en otras cosas que ocupan el lugar de Dios? Debemos entender, y esto es clave, hermanos, que esto es un pecado. No confiar en Dios es un pecado. Y al pueblo en este caso al reino de Judá, le costó el exilio. No confiar en Dios es grave, hermanos. Es ser infieles a Él. Dios juzgó este pecado con firmeza y con dolor. El Señor advirtió a su pueblo muchas veces que no debía tener dioses ajenos delante de Él. Dios quiere nuestra exclusividad. Dios es un Dios exclusivo, es un Dios celoso. Él no comparte su lugar con nadie ni con nada. Dios desea que nuestra vida dependa por completo de Él. No podemos tener dioses ajenos a los cuales postrarnos. Incluso el Señor nos dice, no pueden servir a dos señores. No pueden servir a Dios y a las riquezas, por ejemplo, en el caso de las riquezas. Dios nos dice, no podemos servir a dos señores. O le servimos a Él o le servimos a otros dioses. ¿Por qué? Porque eso es ser infiel a Dios. Como le digo, Dios es celoso. Dios quiere nuestra atención completa. Este tiempo es para aprovecharlo, hermanos. Este tiempo es para examinar nuestras vidas. Es para reflexionar cómo estamos caminando con Dios. No es tiempo de relajarnos espiritualmente. No es tiempo de darle prioridad a otras cosas. Es tiempo de fortalecernos espiritualmente. Es tiempo de buscar a Dios y si es necesario arrepentirnos, hacerlo. Es tiempo de buscar al Señor y que Él corrija nuestra vida.
que Él corrija cómo hemos estado caminando hasta el momento, que Él nos atrape, que Él nos llame. ¿Cuántas veces en su tiempo habíamos dicho que teníamos poco tiempo para buscar a Dios, que teníamos poco tiempo para ir a la iglesia, para ir a los cultos? Pero ahora que tenemos, entre comillas, más tiempo, que estamos en la casa, podemos buscar más a Dios. Tenemos la tecnología para poder reunirnos también. Dentro de todo lo que podemos hacer, podemos seguirnos juntando. Si bien no estamos directamente al lado del otro, pero sí nos podemos ver a través de la tecnología y podemos orar el uno por el otro si es necesario. Tenemos cultos de oración, tenemos la palabra que la podemos compartir. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos, no lo desperdiciemos. Levantémonos más, con más fuerza después de esta crisis, más fortalecidos. Yo creo que el Señor los está llamando a ustedes a buscarle más. Por lo menos en lo personal, a mí el Señor me está diciendo, búscame más, aprovecha el tiempo, porque los tiempos no van a ser más fáciles, todo lo contrario, hermanos. Usted conoce la palabra, conoce que el Señor nos advirtió de este tiempo de dificultad y no se viene más fácil. Entonces aprovecha este tiempo para prepararse, para estar preparados espiritualmente, hermanos, para buscar al Señor en profundidad. Efesios, les dejo este último pasaje, Efesios 5, 15 y 16 dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Amén. Aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. O sea, los días no han cambiado en realidad. Estamos en medio de este mundo que pasa dificultades, como veíamos en los jóvenes. eh, Decía Jesús que en el mundo tendremos aflicción, pero confiad porque Él había vencido al mundo. Amén. Él venció al mundo. Podemos confiar en el Señor. Él está con nosotros, pero tenemos que disponer nuestra vida. Tenemos que examinar nuestro corazón. Tenemos que dejar que Dios vea dentro de nosotros cómo estamos andando con Él y que Él saque, nos limpie si hay dioses extraños, si hay dioses falsos. Pero no tengamos la actitud del pueblo de Israel, que digamos, ¿en qué hemos pecado? ¿Cuál es nuestro pecado? Que el Señor nos examine, no que nosotros digamos eso. Que el Señor mire nuestro corazón cuando le buscamos, que Él lo examine y Él nos muestre cómo estamos caminando, cómo estamos andando con Él. Así que hermanos, les dejo esta palabra para que usted medite en qué está poniendo su confianza en el día de hoy. Amén. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Que el Señor le bendiga, hermano, a la distancia, que le pueda buscar aún más, que busque al Señor, hermano, porque estamos en tiempos difíciles, pero tenemos que estar fortalecidos. Amén. Señor, yo te doy gracias, Padre, por tu palabra, Señor, porque ella nos enseña, porque tú nos hablas a través de ella, Padre, y porque quieres que nos volvamos a ti, Señor. Padre Santo, yo oro en esta hora para que, Señor, tú nos hables, para que tú seas, Señor, el que ministre cada corazón, Señor, el que hable al interior, Señor, de cada corazón, Padre Santo, y nuestra vida, Señor, nuestra vida, Padre, pueda ser transformada por ti. Que tú seas el que nos enseñe, Señor, que tú seas, Señor, el que nos hable en lo profundo de nuestro corazón, cómo estamos andando contigo. Señor,
y produce, Señor, arrepentimiento en nuestro corazón si no estamos andando como quieres tú que andemos, Señor. Yo presento la vida de mis hermanos, presento la vida de cada uno, Señor, que está escuchando en esta hora, Padre Celestial, para que, Señor, tú le hables en lo personal, Señor, para que nuestra confianza completa sea en ti, Señor, y no en las cosas, no en las cosas de este mundo, Padre, no en la riqueza, no en la familia, no en la salud, Señor, no en nuestras propias capacidades, que nada son. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tú hables a cada uno, Señor, que tú ministres a cada uno lo personal y que podamos meditar en esto, Padre Celestial. Yo te doy gracias por tu palabra nuevamente, Señor. Gracias porque tú la has dejado para que la podamos meditar y tú nos enseñas a través de ella, Señor. Tú nos adviertes también a través de ella. Y gracias por eso, Señor. Te bendigo en esta hora y te doy gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor le bendiga, hermanos, y que pueda aprovechar este tiempo de cuarentena, seguir aprovechando el tiempo para buscar al Señor. Que Dios les bendiga.